Caminos de la Libertad otorga cada año un reconocimiento, una vida por la libertad, a figuras del mundo quienes han hecho grandes esfuerzos para defender la libertad. Montaner nació en La Habana en 1943. Sus primeros años de vida transcurren de Fulgencio Batista, a la que su familia se oponía. A los 16 años, siendo estudiante, apoya la Revolución 59, de la que se aleja al observar las sentencias arbitrarias y los fusilamientos con juicios cuestionables. A los 10 fue detenido y condenado a 20 años de prisión, junto a otros 3 a conspiraciones. Por su condición de menor de edad, logró evitar la pena de muerte y fue recluido en Piti Fajardo, una prisión para presos políticos menores. A las pocas logró escapar de la cárcel y se refugió en la Embajada de Honduras durante 10 años. Después que el gobierno hondureño rompió, los más de 125 refugiados fueron protegidos por diplomáticos venezolanos. En septiembre de 1961, provisto de un salvoconducto, inició un exilio que se extiende hasta hoy. Estudió licenciatura y maestría en la Universidad de Miami, doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en distintas universidades latinoamericanas y ha publicado más de 20. Su estadía en Madrid, donde vivió desde 1970, le permitió observar el fin del franquismo, la transición hacia la democracia y formarse como un liberal. Cercan a la Internacional Liberal y el derrumbe del socialismo real en 1900 inspira a crear un partido político, la Unión Liberal Cubana, reconstruir la sociedad cubana bajo la idea que aprendió de la experiencia española, y como un método futuro. La labor de Carlos Alberto Montaner, quien hoy es uno de los más reconocidos del mundo hispanohablante, es muestra de una apasionada la libertad y la defensa por los a través de una poderosa arma que temen los regímenes totalitarios, pura. Invitamos a Ricardo Salinas y a Sergio Sarmiento a entregar el premio Una vida por la libertad al periodista Carlos Alberto Montaner. Un privilegio que nos acompañe y lo invitamos a que nos digas, por favor. Gracias a todos por haber tenido la cortesía de venir con nosotros y compartir con los liberales esta verdadera fiesta del espíritu de la reunión con Caminos de la Libertad. Les agradezco profundamente a Caminos de la Libertad, a su directora ejecutiva, Berta Pantoja, a su presidente Sergio Sarmiento, Ricardo Salinas Pliego, la figura clave del grupo, de mi persona para recibir este generoso galardón. Bases del premio, abro y cierro comillas, una vida consagrada a la lucha por la libertad. Complace mucho saber que aquí está Silvia Mercado, Siegfried Herzog de la Fundación, mi amiga Beatriz Bernal, profesora de la UNAM, y su hijo Diego Bujé, y Roberto Salinas, no sé dónde está, pero Roberto Salinas es un viejo amigo, muy querido amigo, que me trajo a esta casa, a la casa del señor Salinas, hace muchos años. Le dedico este premio a Lía, mi mujer, sin cuya ayuda e inteligencia no hubiera podido dedicarme en cuerpo y alma a estos meses. Aprovecharé
esta oportunidad para romper una lanza a favor de la República y la democracia frente al populismo. De eso precisamente trata esta charla, de las características de esta plaga ubicua y omnipresente, el populismo, y la presencia de mi amiga Alejandra Salinas, que es una experta en el tema. Comencemos. No tiene mucho sentido predicar ventajas del marxismo-leninismo, como sucedía durante la Fría. Esa ideología se descalificó tras la debacle de la Unión Soviética Europea, pero siempre existe una coartada para luchar contra la libertad económica y el mercado. Hoy esas coartadas tras diversas manifestaciones de eso hablamos. Comienzo por aclarar que todos los solicitan o toleran algún grado de pobreza. En Estados Unidos, la generación de los millennials, los jóvenes nacidos después de entrado el siglo XXI, se proclaman vagamente socialistas, solicitan mayoritariamente una tajada del gasto público pudiera calificar de populista. 19 del 2016, The Economist, la famosa revista, admitía que la palabra populismo significaba muchas cosas. Por ejemplo, para caracterizar algunos aspectos del señor Donald Trump, presidente de Estados Unidos, o para designar al comunista español Pablo Iglesias, líder de Podemos, o al violento presidente Felipe Rodrigo Duterte, conductor de las ejecuciones de cientos de personas acusadas de narcotráfico, a Evo Morales, presidente de Bolivia y portavoz de los cocaleros de su país, se hubiera convertido en víctima de Duterte si hubiera sido filipino. Estas aparentes contradicciones no deben sorprendernos. Populismo no es exactamente sino un método para alcanzar el poder y mantenerse en él, al daño económico y social que suelen hacerles a la sociedad las que se entroniza. Un método al servicio de zonas y lisonjas constantes de los subordinados, porque son egomaníacos, o como les llaman en estos tiempos, a este tipo de gobernantes narcisistas. El populismo sirve a la derecha y a la izquierda, y a los comunistas, incluso recurrir a él formaciones democráticas dispuestas a, como sucede con el peronismo argentino o con el PRI mexicano u otro chavismo venezolano, que lo utilizan para alcanzar el poder y una vez encumbrados se afianzan contra todo derecho en la poltrona presidencial y arman verdaderas dictaduras. En todo caso, la palabra populismo servía para casi todo. El vocablo, dotado de una sorprendente elasticidad semántica, había evolucionado notablemente desde que fue acuñado en Estados Unidos en la última década del siglo XIX para designar a un sector rural del Partido Demócrata, adversario de los más refinados, entonces era así, republicanos, entonces calificados de elitistas. Elitistas alejados de la realidad del pueblo agrícola norteamericano. En esa época, como ocurría en el resto del planeta, más de la mitad de la población norteamericana obtenía su sustento de tareas relacionadas con el campo. Pero más que sustituir esa acepción de la palabra, el rechazo a las élites, se le fueron agregando otras características sin que desapareciera el desprecio por los intelectuales, por las personas adineradas, por los núcleos cercanos al poder y por todo aquel que se desviara del culto por el pueblo verdadero. De alguna manera, ese viejo rencor hincaba sus raíces en la Revolución Francesa y de la devoción popular por los sans-culottes, aquellos jacobinos radicales
que odiaban hasta la manera de vestir de los nobles y burgueses enfundados en unos ajustados bombachos de seda, los culottes, y pusieron de moda el áspero pantalón de los trabajadores. Aunque no se llamara populismo, esa fue la actitud de Stalin cuando recetó e impuso el realismo socialista, una fórmula ajena y refractaria a cualquier vanguardia para proteger la esencia nacionalista del pueblo ruso, lo que le llevó a calificar de estúpida, así dijo, la ópera Macbeth de Dmitri Shostakovich, porque estaba, decía, infestada de cosmopolitismo. Lo verdaderamente revolucionario y de izquierda era lo que conectara con la esencia campesina y viril del pueblo ruso. En ese sentido, en Estados Unidos eran populistas de baja intensidad los que se burlaban de los eggheads que rodeaban al presidente John F. Kennedy, o en Camboya, mucho más letales. Eran populistas los matarifes empleados por Pol Pot para asesinar o reeducar a millones de estudiantes y maestros procedentes de las ciudades. Incluso fueron populistas los patriotas maoístas que perseguían a los sospechosos de 1000 desviacionismos, incluidos los que utilizaban gafas, supuestamente para subrayar su superioridad intelectual en la China de Mao durante la Revolución Cultural. Hasta eso, utilizar lentes llegó a ser considerado un síntoma de decadencia durante el espasmo maoísta populista de la Revolución Cultural china. Durante décadas fue desechada la corbata burguesa y el trato respetuoso de usted. Los revolucionarios eran la camisa varonil, la ropa de mezclilla de los obreros, la palabra compañera o compañero para dirigirse al otro, porque se había desterrado del lenguaje y de las apariencias todo lo que pudiera calificarse de elitista. Lo revolucionario, lo propio del hombre nuevo, algo que los niños aprendían muy pronto en la escuela cubana, era ser como el Che, una persona que proclamaba como una virtud la falta de aseo. Es decir, la revolución prefería a los niños desaliñados, desinteresados de los signos materiales, refractarios a las colonias y a los desodorantes, porque lo verdaderamente macho no necesitaba de esos aditamentos feminoides. La gente verdadera, que eran los revolucionarios populistas, no sucumbían a esos comportamientos ultraurbanos y pequeño burgueses de la gente falsa. Tal vez uno de los mejores acercamientos al tema, uno de los intentos más certeros de definir de qué estamos hablando cuando mencionamos la palabra populismo, es el del profesor de Princeton, Jan Werner Müller, en su breve libro What is Populism?, publicado en el 2016 por la Universidad de Pennsylvania Press de Filadelfia. En esencia, se mantiene la definición original de quienes despreciaban a las élites corrompidas por la Dolce Vita de inspiración occidental, pero se agregaban otros 10 factores. Por ejemplo, primero, el caudillismo. Generalmente el populismo comienza con la admisión de un líder o caudillo al que se le atribuyen todas las virtudes y se le asigna, de hecho, ser el gran intérprete de la voluntad popular, alguien que trasciende a las instituciones y cuya palabra se convierte en dogma sagrado de la patria. Mussolini, Hitler, Franco, Perón, Fidel Castro, Juan Velasco Alvarado, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cada uno a su manera, son verdaderos ejemplos de caudillos. Segundo, el exclusivismo. Solo nosotros somos los auténticos representantes del pueblo. Los
otros son los enemigos del pueblo. Los otros, por lo tanto, son unos seres marginales que no son objeto de derecho y merecen nuestro mayor desprecio. Chávez calificó de majunches a sus adversarios, un venezolanismo que quiere decir tonto, inútil. También les llamó escuálidos, es decir, personas intrínsecamente poco saludables. Tercero, el adanismo. La historia comienza con ellos, con los populistas. De ahí el nombre adanismo por Adán, el primer hombre. El pasado es una sucesión de fracasos, desencuentros y puras traiciones. La historia de la patria se inicia con el movimiento populista que ha llegado al poder para reivindicar a los pobres y desposeídos tras siglos de gobiernos entreguistas, unas veces vendidos a la burguesía local y otras a los imperialistas extranjeros. Cuarto, el nacionalismo. El nacionalismo es una creencia generalmente vinculada a la supuesta identidad nacional. Suele ser excluyente y derivar en racismo u otras formas de exclusión social. En el terreno económico conduce al proteccionismo o a dos reacciones aparentemente contrarias. El aislacionismo, para no mezclarnos con los impuros, o el intervencionismo, para esparcir nuestro sistema superior de organizarnos. En nuestros días, ese nacionalismo se transforma en antiglobalismo. Lo patriótico es oponerse a lo foráneo. Quinto, el estatismo. Los populistas casi siempre son estatistas. Creen que la acción planificada por el Estado colmará las necesidades del pueblo amado, entre comillas. Tienden a no creer en el crecimiento espontáneo y libre de la sociedad, especialmente de los empresarios. La apropiación de PDVSA por parte del gobierno de Chávez es una buena muestra de ese estatismo populista. También aquellos espectáculos delirantes en los que Hugo Chávez, seguido de las cámaras de televisión, daba la orden de expropiar casas, fincas o empresas ante la risa de los presentes. Bastaba con que dijese la palabra mágica, exprópiese. Los gobernantes populistas esperan la total sumisión de los creadores de riqueza. Intentan convertirlo, y muchas veces lo logran, en buscadores de riqueza, buscadores de renta. El sexto, el clientelismo. Los gobernantes populistas no tienen partidarios, tienen clientes que les deben cosas. Les encantan los cazadores de subsidios. Entienden que la política es para generar millones de estómagos agradecidos, que les deben todo al gobernante que les da de comer y acaban por constituir su base de apoyo. En Argentina, por ejemplo, 20 millones de personas viven de los impuestos que solo pagan 8 millones. En Venezuela utilizan las cajas de alimentos CLAP para fidelizar a las fuerzas de la población. CLAP son las siglas del Comité Local de Abastecimiento y Producción. En Cuba han declarado paladinamente que la universidad es un privilegio de los revolucionarios. Los que no lo sean o los que no simulen serlo no pueden acceder a ella, especialmente en ciertas especialidades que son un coto cerrado para los partidarios. Séptimo, la centralización de todos los poderes. El caudillo controla el sistema judicial y el legislativo o trata de hacerlo. La separación de poderes y el llamado check and balance son ignorados. En Venezuela, cuando los enemigos del pueblo ganan enemigos del pueblo entre comillas, por supuesto, ganan unas elecciones, los gobernantes populistas crean un organismo paralelo y le traspasan los presupuestos y funciones.
ocurrió en ciertas gobernaciones o ayuntamientos locales, pero se hizo patente cuando la oposición democrática quedó con el control de la Asamblea Nacional o Parlamento. Maduro, ni tardo ni perezoso, creó la Asamblea Nacional Constituyente y le asignó todos los poderes y todos los presupuestos. Para los populistas, las formas democráticas son un incordio que solo se someten a ellos para satisfacer a los organismos internacionales. Por eso constantemente violan las formas democráticas, porque no creen en ellas. Octavo, los funcionarios no están al servicio de la sociedad, sino de los populistas. Controlan y manipulan a los agentes económicos, comenzando por el Banco Nacional o de emisión, que se vuelve una máquina de imprimir billetes al dictado de la presidencia. Noveno, el doble lenguaje. La semántica se transforma en un campo de batalla y las palabras adquieren una significación diferente. Libertad se convierte en obediencia, lealtad en sumisión. Patria, nación y caudillo se confunden en el mismo vocablo y se denomina traición a cualquier discrepancia. Décimo y por último, la desaparición de cualquier vestigio de cordialidad cívica, que es un elemento fundamental de la democracia y la libertad. Se utiliza un lenguaje de odio que preludia la agresión. El enemigo es siempre un gusano, un vendepatria, una persona entregada a los peores intereses. Ese es el antecedente de la destrucción del otro. Antes de aplastarlo, hay que eliminarle cualquier vestigio de humanidad. ¿Hay algún antídoto realmente eficaz contra el populismo? Por supuesto. En el orden político, las instituciones de la República forjan ese elemento. En el terreno económico, el mercado puro y duro. Douglass North, el Premio Nobel de Economía, ha clasificado a todas las sociedades en dos tipos. Las de acceso abierto, son unas pocas, y las de acceso limitado. Las de acceso abierto son las que responden al pie de la letra a las características que exige la institucionalidad republicana, que todas las personas sean iguales ante la ley. No quiere decir esto que en todas las sociedades de acceso abierto eso se cumple. No, por supuesto que hay violadores de esas reglas, pero esos violadores no son impunes, son llevados a la justicia. En esas sociedades de acceso abierto, el conjunto de las personas rechazan cualquier clase de privilegios, incluso en el vestido. Benjamin Franklin llegó a poner de moda en Europa la vestimenta del hombre común. No se negó a vestir la casaca rameada en una ceremonia como gobernador. Es en la libre competencia en la que las personas se adecúan al ideal republicano de que todos somos iguales ante la ley. No hay nada deshonroso o erróneo en la desaparición total o relativa o parcial de las empresas que no entienden las consecuencias de los procesos de destrucción creativa, como explicó el economista austriaco Joseph Schumpeter. Quien no innova, no se adapta y perece. Las sociedades de acceso limitado, las 3/4 partes de las que existen en el mundo, están integradas por cazadores de renta o personas que buscan en los subsidios el éxito personal. ¿Cómo se les pone coto a estas personas? No es ciertamente mediante gobiernos de mano dura
dirigidos por caudillos iluminados, sino creando candados constitucionales y creando limitaciones legales, luego refrendadas por las mayorías, que impiden y castiguen el favoritismo, el amiguismo y cualquier forma de compadreo que oculte un privilegio o fomente la desigualdad ante la ley y, por lo tanto, facilite la corrupción. Ese es el único camino de acabar con el populismo. No hay otro. Muchas gracias.